¿Qué os viene a la cabeza si os digo el término Los Siete Magníficos? Podría parecer el nombre de 7 superhéroes, pero es el nombre de los últimos bosques vírgenes que quedan en nuestro planeta. ¿Y dónde están? Repartidos en todo el globo. Los encontramos en la Amazonia, en el sudeste asiático. También los tenemos en Europa, en África Central, en Norteamérica y Canadá y en Siberia. Hoy os vamos a invitar a que los recorráis con nosotros y conozcáis de primera mano cuáles son los peligros que les acechan. El primero de ellos es la deforestación, ya que solo nos queda el 20% de los bosques originarios del planeta. En el tiempo en el que he tardado en hacer esta presentación, unos 20 segundos, ha desaparecido el equivalente a la superficie de 10 campos de fútbol. Este es el ritmo al que perdemos los magníficos bosques que ahora os enseñamos. Teñidos por lo mágico y lo desconocido, los bosques han sido fuente de inspiración para el hombre desde tiempos inmemoriales. Forman parte de numerosas leyendas y se han convertido en personajes propios de numerosas culturas. Pero también constituyen un valor ecológico vital para la supervivencia de la especie y para la conservación de la biodiversidad, especialmente los bosques primarios. Un bosque primario, también denominado bosque viejo o virgen, es aquel que no se ha visto afectado por actividades industriales, aunque pueden estar habitados por poblaciones humanas que viven sin destruir el bosque. Hace 8.000 años, los bosques primarios cubrían casi la mitad de la superficie terrestre. Hoy en día, apenas sobrevive una quinta parte, alrededor de 1.350 millones de hectáreas, el 7% de la superficie del planeta. Y sus perspectivas de futuro no son nada halagüeñas. Solo quedan 7 grandes regiones con bosques primarios en el mundo: la Amazonia, la jungla del sudeste asiático, las selvas tropicales de África Central, los bosques templado-lluviosos de la Patagonia y los extensos bosques boreales de Norteamérica, norte de Europa y la taiga siberiana. Estos bosques presentan multitud de tipologías: boreales, templados, tropicales, secos, húmedos, costeros, cada uno con un valor ecológico propio. En ellos viven especies únicas como la ardilla voladora, el tigre de Siberia o la rana Darwin, y plantas que no podrían crecer en otros lugares. Por no hablar de los más de 150 millones de personas que viven en estos bosques, así como numerosas tribus indígenas. Los bosques primarios resultan vitales por 3 razones. La primera, porque conservan una sorprendente biodiversidad. En estos bosques viven más del 90% de todas las especies terrestres conocidas, particularmente plantas, aunque también muchos animales, desde orquídeas hasta osos, y muchas otras aún desconocidas por la ciencia. La segunda razón es que estabilizan el clima. Los bosques primarios son decisivos en el clima mundial. Al desaparecer, liberan enormes cantidades de dióxido de carbono, gas que calienta la atmósfera terrestre y acelera el cambio climático. Los últimos estudios indican que la destrucción de las selvas genera casi el 20% de las emisiones de este gas de efecto invernadero. El tercer motivo para proteger estos bosques es que son el hogar de numerosas poblaciones indígenas. Durante cientos de años coexistían en armonía con el entorno. Ahora, múltiples peligros amenazan seriamente sus tradiciones y modos de vida. Sin embargo, el 80% de estos ecosistemas ya ha sido destruido o alterado, y el 20% restante se enfrenta a diario a la expansión agrícola y ganadera, la explotación forestal o petrolífera, la minería y la construcción de embalses o carreteras. Para Greenpeace, combatir la deforestación ocasionada por los incendios forestales, por las talas indiscriminadas, por la agricultura intensiva, por la ganadería, resulta fundamental en la lucha contra el cambio climático. Por ello, en la próxima cumbre de Copenhague va a ser prioritario que los gobiernos tomen medidas concretas para proteger los bosques con el fin de poder afrontar el reto climático en las próximas décadas. Y ello a pesar de que en 1992 los gobiernos del mundo firmaron la Convención para la Diversidad Biológica con el propósito de proteger estos espacios. Una vez más, las buenas intenciones no bastaron. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, cada año se siguen destruyendo más de 13 millones de hectáreas de bosque en el mundo.
La Amazonia es el bosque tropical primario más grande del mundo. Su superficie equivale a la que ocupan los Estados Unidos. En él reside el 50% de todas las especies de plantas y animales terrestres, además de los 20 millones de personas que viven en ella, entre los que se encuentran numerosas poblaciones indígenas como los Teni, los Yanomami o los Capayo. La selva amazónica, que se extiende principalmente por Brasil, pero que ocupa también territorio de países como Guayana, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Surinam, conforma el ecosistema con más biodiversidad del planeta. Alberga a 60.000 especies de plantas, 1.000 especies de pájaros y más de 300 de mamíferos, entre ellos el jaguar. Además, su mítico río cobija a más de 2.000 clases de peces de agua dulce y mamíferos acuáticos como el delfín rosa y la nutria gigante. Pese a sus méritos propios, la Amazonia ha perdido unos 700.000 kilómetros cuadrados de superficie, más terreno del que ocupa Francia, siendo la actividad forestal para convertir la selva en pastos y cultivos de soja el principal destructor de este bosque primario. El gobierno brasileño ha reconocido que más del 80% de la madera procedente de la Amazonia es ilegal. Los bosques tropicales de Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que conforman este área, son conocidos como los bosques del paraíso y destacan por lo hermoso de sus manglares y bosques pantanosos. En ellos encontramos más de 500 especies de mamíferos y más de 1.600 de aves, aparte de sus 30.000 tipos de plantas superiores. De las 43 clases de pájaros conocidos como aves del paraíso, 38 se dan exclusivamente en esta región, refugio para el cuarto pariente más próximo del hombre, el orangután, y para otras especies como el rinoceronte de Sumatra y Java. En esta zona del sudeste asiático se concentra además una portentosa diversidad cultural. 1/3 del total de las lenguas que se hablan en el mundo se concentran en Nueva Guinea, con más de 800. Pero de nuevo, la tala ilegal es insensible a estos valores. El Banco Mundial advierte de que algunas de las zonas más ricas de esta región podrían desaparecer dentro de entre 3 y 10 años. La explotación ilegal y la corrupción en la industria forestal es más que descarnada, obscena. En Indonesia se calcula que un 70% de las talas son ilegales, mientras que el porcentaje llega al 90% en Papúa Nueva Guinea. A ello se une la quema y drenaje de la selva tropical para instalar plantaciones de aceite de palma, cuyo uso es demandado de manera irracional para alimentación, cosmética y biocombustibles. En la cuenca del río Congo, el bosque africano de los grandes simios es el segundo en tamaño después de la selva amazónica. Hospeda a más de 1.000 especies de pájaros y más de 400 de mamíferos como el gorila, el chimpancé, el bonobo, el elefante del bosque o el okapi, el pariente vivo más próximo a la jirafa. Por si no fueran méritos suficientes, las selvas tropicales de África Central son el cuarto gran almacén de carbono del mundo. Pero la tala salvaje, una vez más, ha mellado a esta región, que ha incrementado desde 1992 un 25% su deforestación, devorando el 85% de este bosque.
Países como Francia, Italia, Alemania o España siguen importando cantidades ingentes de madera africana cada año. Los bosques templados de Sudamérica cubren las regiones patagónicas de Chile y Argentina y suponen la mayor extensión de bosque templado virgen del mundo. Especies únicas como la rana de Darwin, el ciervo pudú, el zorro chilote o el árbol de la araucaria son autóctonos de esta zona. También conforman el hogar de indígenas como los pehuenche o los indios mapuche. Pero una gran parte de la jungla templada ha sido destruida. La producción de madera ha aumentado un 83% entre 1996 y 1998 en comparación con la década anterior, mientras que el porcentaje de superficie protegida creció tan solo un 0,4%. Los bosques primarios de Norteamérica y Canadá almacenan enormes cantidades de carbono, lo que ayuda a estabilizar el cambio climático. Además, proporcionan cobijo a mamíferos como el oso grizzly, el puma o el lobo gris. El hecho de que en estos países desaparezcan más de 10.000 kilómetros cuadrados de bosque primario anualmente es más sangrante, porque pertenecen al grupo del G8 y se supone que son países que protegen la biodiversidad y cumplen con los acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica. Los últimos restos de bosques primarios europeos hay que buscarlos en los países escandinavos, norte de Rusia y los Urales. Ellos son la guarida de especies amenazadas como la ardilla voladora y cobijan a pueblos indígenas como los pastores de renos de Sami. En Europa, solo Rusia posee una extensión considerable de bosque virgen. Los gobiernos en el viejo continente han sido tan indolentes con este asunto como los de cualquier otra parte del mundo. Los consumidores europeos son responsables de la destrucción anual de unas 15.000 hectáreas de bosque ruso. Los bosques nevados de Siberia son valiosos en variedad, ya que comprenden desde la zona ártica en Sakha nororiental a la región subtropical de las cuencas de los ríos Amur y Usiri en el sur. El tigre siberiano, el leopardo del lejano oriente, el oso del Himalaya o el ciervo almizclero son específicos de esta región. Pero las extracciones mineras plantean un serio problema. Algunas regiones ya están esquilmadas y las multinacionales madereras controlan nuevas concesiones forestales. Pese a este aciago presente con cifras de tala ilegal y deforestación sangrantes, las organizaciones ecologistas no se dan por vencidas. Muchas son las iniciativas que han emprendido para frenar la situación de agonía de los bosques primarios. Greenpeace, como el resto de organizaciones ecologistas, exige a las empresas, a las administraciones públicas y gobiernos que cancelen las compras de madera, papel, etc., procedentes de empresas envueltas en actividades ilegales. También incita a rechazar de plano la madera procedente de zonas de conflicto. Pero, ¿y los ciudadanos de pie? ¿Cómo podemos comprometernos con los bosques primarios? Siguiendo la máxima ecologista: reducir, reutilizar y reciclar. Hay que prolongar la vida útil de los productos de madera, adquirir muebles de segunda mano y utilizar preferentemente papel reciclado. Otra de las grandes aportaciones que podemos realizar para frenar la aniquilación de estos bosques es exigir el certificado FSC en la compra de productos de madera y papel de fibra. La certificación FSC garantiza la gestión sostenible de la madera. Y para los lectores, en 2004 Greenpeace sacó adelante su proyecto Libros Amigos de los Bosques, que trata de implicar a los escritores y a la industria editorial en la defensa de los bosques primarios a través de la compra de papel respetuoso con el medio ambiente. Autores como Isabel Allende, Manuel Rivas, José Luis San Pedro, Javier Moro y los más internacionales Günter Grass o José Saramago se han comprometido con esta boscosa causa.
No podemos seguir tolerando que los bosques desaparezcan día a día, no podemos seguir manteniendo nuestra actitud pasiva. No solo es responsabilidad de los gobiernos, no solo es responsabilidad de las empresas, es una tarea colectiva porque en ello va el futuro de las siguientes generaciones.